buenas tardes a nuestro televidente, radio escucha y aquellos que nos siguen en diferentes medios y al final en nuestras plataformas digitales. Gracias a la diáspora, como siempre, por seguirnos en nuestro programa Radar de Actualidad. También darle siempre la gracia a Telecanal 28 por este gran espacio que nos da cada día. Señores, estamos aquí como siempre, llevándole todo tipo de informaciones, tanto nacionales como internacionales. Y dentro de lo que vamos a hablar hoy y de los temas pautados, que siempre hay noticias, siempre hay muchas noticias, nosotros vamos a hablar de cómo el gobierno le respondió y rechazó las pretensiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ya nosotros en un tiempo hicimos un análisis de lo que era la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y a la vez también hablamos directamente de cómo nosotros somos parte del órgano, o éramos parte del órgano de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y al final la sentencia del Tribunal Constitucional estableció que no podemos ser parte por algo que ya había explicado en razón de temas pasados. Y realmente no somos parte porque realmente ese tratado en su momento no fue ratificado por el Congreso. Eso estableció esa sentencia, la 254 del Tribunal Constitucional 2014. Entonces, ¿qué hubo? Hay un informe que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se refirió al Estado Dominicano, donde habla que nosotros violentamos los derechos fundamentales, derechos humanos, a los ciudadanos haitianos en este caso, y que también violamos todo lo que tiene que ver los derechos fundamentales. Y el gobierno se pronunció con respecto al rechazo de ese informe. Saludamos al gobierno dominicano por de una vez y por todas rechazar ese informe. Y no bien, dentro del rechazo del informe, también se pronunció, en este caso, el expresidente de la República, Leonel Fernández. Leonel Fernández también rechazó tajantemente como parte de esa parte de la oposición, porque Leonel Fernández es un opositor. Hoy, de una u otra manera, se montó en el rechazo que hizo el gobierno. Y eso es sano, eso es bueno, porque de una u otra manera hay que ponerse del lado de la historia. Y el lado de la historia conlleva a que ese informe tenemos que de una u otra manera rechazarlo como país, como nación. Y el rechazo no bien llega gracias a que realmente nosotros somos un país soberano y como soberano no vamos a perder nunca nuestra soberanía. Uno, porque no lo quieran implementar, y dos, porque nosotros somos soberanos y sabemos como nación qué necesita el pueblo dominicano y cuáles son las normas internas que va a utilizar el gobierno dominicano. El gobierno dominicano tiene una ley de inmigración y esa ley de inmigración, sin violentar ningún tipo de derecho, sin violentar ningún tipo de derechos fundamentales, hace cumplir la ley. Y dentro del cumplimiento de la ley está el proceso migratorio, que al final cada ciudadano que no entre de manera regular al país, entonces realmente entra como indocumentado. Y eso es lo que hace el gobierno y el Estado Dominicano con respecto a la ley. No un informe que al final, un informe que nos quiere decir a nosotros cómo nosotros realmente tenemos que proceder, cómo nosotros realmente tenemos que actuar. Y eso no es así. Hay algo que se llama un derecho interno que es propio de la soberanía del Estado Dominicano, y en tal sentido, tanto el gobierno, Luis Abinader, el presidente de la República, como el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, rechazaron en toda su parte el informe que emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eso es sano, eso es parte de ponerse en el lugar de la historia. Ahí también la Fuerza Nacional Progresista, que siempre ha hecho su análisis con respecto siempre de la Corte, y fue uno de los partidos que siempre rechazó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos desde hace mucho tiempo, porque ellos siempre establecían de que hay agendas que realmente quieren de una u otra manera que la nación pierda su soberanía y a la vez nosotros podamos tener el país haitiano en la República Dominicana. Y la Fuerza Nacional Progresista, el partido donde están los vinchos, siempre se pronuncian con eso. Y eso es parte
también de este pronunciamiento, donde también se suma a la parte de rechazar tajantemente el informe de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y también por ese mismo orden, esas son de las cosas que realmente hay que felicitarla porque se pusieron del lado de lo que realmente necesita la nación dominicana. Y si bien es cierto que nosotros tenemos que cumplir con los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos, de cualquier individuo como tal, no es menos cierto que, quien tiene que encargarse directamente del pueblo haitiano es la comunidad internacional. Esa comunidad internacional que le ha dado la espalda al pueblo haitiano es la que tiene que hacerse responsable de lo sucedido o de lo que sucede ahí en el pueblo, en el vecino pueblo o vecino país Haití. Aquí hay unas ONG o unas agendas que son parte de que siempre están involucrándose con estos temas migratorios, siempre están diciendo directamente de que el pueblo dominicano está violando los derechos por medio a la construcción, a, a los procesos, por ejemplo, cuando van a cortar la caña, de que no se le garantizan ciertas cosas que tienen que ser con el parámetro laboral. Y ahí siempre estamos con un tema donde nosotros realmente siempre supuestamente vulneramos esos derechos. Pero también en la parte migratoria, es la parte donde ellos dicen que realmente nosotros violentamos directamente los derechos de esos inmigrantes. Entonces, esos son de las cosas que en ese informe, entonces nosotros rechazamos, el gobierno dominicano rechazó ese informe y a la vez es sano y hablar de que realmente nosotros no podemos pertenecer a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esos son de los temas que realmente salieron en esta semana y que hoy el gobierno dominicano rechazó. Y de ahí mismo entonces también el mismo expresidente de la República, Leonel Fernández, de la Fuerza Nacional Progresista, hay una parte de los sectores de la productividad nacional que también se unieron a ese mismo rechazo. Por otro orden, vemos lo que ha sucedido en la República Dominicana con diferentes temas, temas que al final son de interés nacional. Lo sucedido directamente ahí en el Moscoso Puello, que fue cancelado directamente el director del Moscoso Puello por una condición natural y especial que es que no se le está dando trato a ese hospital. Ese hospital estaba totalmente abandonado. Es increíble el que conoce o el que ve el Mocoso Puello, lo que era ese Mocoso Puello y lo que es hoy recientemente. En tal sentido, fue destituido el director del Mocoso Puello y de una vez y por todas, de una vez ya tenemos nuevos incumbentes. El Mocoso Puello estaba abandonado, eso no es desde ahora, eso se había dicho en retiradas ocasiones, que ya ese hospital no era lo que era en su momento y en su tiempo. Y eso sucedió en esta misma semana, donde destituyeron directamente al director del Moscoso Puello. Tenemos muchas noticias. Hay una noticia también. Hoy cumplimos 10 meses del incidente. Bueno, ahí tenemos el Mocoso Puello, lo que es, como estaba hablando, de lo que era el Mocoso Puello, porque es lo que era. Vamos a ver ahora cómo rescatamos nuevamente al Moscoso Puello, ya que realmente es un hospital que todo el que conoce sabe lo que es. Nada, yo decía que hoy en el YC, hoy el YC cumple 10 meses. 10 meses, increíble como pasa el tiempo. Eso fue los otros días. Y hoy hicieron una misa, ahí mismo las víctimas, en la tragedia del YC. Eso la sociedad dominicana todavía, ahí fue donde nunca había pasado una tragedia tan grande como lo que pasó ahí en el YC. 200 y pico de víctimas. Y realmente un caso sin resolver. Un caso sin resolver y un caso que yo creo
que por la vía penal, por la jurisdicción penal va a ser difícil de resolver. Sí, se está trabajando directamente con la indemnización de la víctima, de eso hay que estar claro, eso en materia civil, están realmente ellos resolviendo el tema de la gente que fueron, de que son víctimas y que el daño como tal, sí ellos lo están resarciendo. Pero díganme ustedes, ¿qué daño más que la muerte? ¿Tú quieres un daño más que eso? Que la muerte de tus seres queridos, de lo que tú no, hoy no tienes, un ser querido que se te fue en esa tragedia. Y hoy lo único que queda es, no hay nada, no hay unas pericias, no hay un levantamiento que diga qué pasó ahí. Ahí no hay nada. Las autoridades, en este caso el Ministerio Público y todo lo que es lo que tiene que ver con este caso, no sabemos nada de eso. Eso por más que ustedes digan y que hay, tenemos información de que se dice que las plantas estaban allá arriba, que eso fue parte de ese proceso, que eso fue un sobrepeso, pero al final no hay un peritaje que diga que eso fue así, porque hay informaciones de que esas plantas realmente estaban detrás, en el patio de la discoteca. Eso es lo que se dice, ¿eh? Pero por eso le digo que no tenemos nada, porque al final eso está en el aire. Una investigación como tal no ha pasado más nada, se ha quedado eso así. Y hoy, 10 meses después, aparece realmente una misa que hicieron todas esas personas que perdieron de una u otra manera un ser querido. Y siempre se van a recordar, siempre se va a recordar, la sociedad dominicana va a recordar este hecho, un hecho que nos dejó de una u otra manera impactado y que de una u otra manera siempre hay alguien que uno tuvo ahí que conocía, hay alguien que uno tuvo ahí que era parte de lo que sucedió ahí en Yesé. Entonces, en tal sentido, hoy, 10 meses de lo sucedido en Yesé. Nada, nosotros tenemos mucho más informaciones, como les dije, la correcta posición del gobierno. Aquí se habla también que en agricultura se va a reducir la mano de obra haitiana. Imagínense, yo soy lo que digo que de una u otra manera la cuestión de la mano de obra, eso siempre va a suceder, que los haitianos van a trabajar la parte agrícola, van a trabajar la parte que tiene que ver con los temas de infraestructura, todo lo que tiene que ver con construcción. Tú vas a necesitar siempre la mano haitiana. Ahora bien, como siempre decimos, regularizando esa parte, protegiendo derechos y a la vez garantizándole o dándole garantía a cada trabajador de esto, a que se puedan formalizar, a que sean parte de un tren económico, de una economía circular. En tal sentido, estos fueron parte de la noticia y seguimos entonces dándole más informaciones como vaya el programa para darle actualidad. Señores, vamos a una pausa y volvemos en un momento.